Vamos a seguir con nuestro estudio en Génesis capítulo 3 y para poder comenzar una vez más es necesario orar y ponernos en las manos de Dios para que Él nos enseñe lo que quiere que sepamos hoy. Así es que oremos. Padre Celestial, nos acercamos a ti ahora y al abrir tu palabra deseamos, Señor, recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a poder tener un corazón abierto, oídos abiertos, Señor, la disponibilidad de no solamente oír, sino de hacer lo que tu palabra nos dice. Instrúyenos, Señor, a través de este capítulo 3 de Génesis y ayúdanos a ver las cosas que tú quieres que veamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Génesis, nos encontramos en el capítulo 3. El libro de Génesis, como ya lo he dicho antes y lo voy a seguir diciendo a través de todo nuestro estudio en él, es uno de los libros más importantes que podemos estudiar, especialmente en nuestros días, cuando la evolución está tan de moda, cuando en las escuelas se está enseñando que todos vinimos del chango, que todos de alguna manera evolucionamos de una especie inferior a lo que ahora somos. Y la verdad de las cosas es que el Génesis nos da el principio de todo lo que ha sucedido y podemos ver a través del libro de Génesis la razón por la que el mundo y la raza humana ha llegado a donde está ahorita. Entonces es bueno que lo sepamos, porque al nosotros darnos cuenta, al nosotros ver lo que ha llevado a la raza humana a llegar al punto al que hemos llegado, podemos nosotros también tomar medidas en nuestra propia vida para no seguir cayendo en ese espiral que va más y más profundo a la maldad cada día. Sí, porque esa espiral en la cual la humanidad ha estado cayendo a través de miles de años desde la creación del hombre, comenzó cuando el hombre desobedeció a Dios en el mandamiento que Él le dio de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí donde comenzó esa espiral. Y desde que esa espiral comenzó, el hombre, aun cuando ha tratado de salirse de esa espiral por sí mismo, no ha podido. De manera que llegó el momento en el que Dios, al ver que el hombre no tenía esperanza, lo cual él ya sabía, pero mandó a su Hijo Jesucristo en el tiempo indicado para que a través de él el hombre pudiera encontrar la manera de salir de esa espiral. Y así tener la esperanza de un día ser restaurado al paraíso del cual fue echado por su desobediencia. La semana pasada comenzamos a ver el capítulo 3 y es un capítulo muy importante porque es en donde se nos presenta por primera vez la serpiente, el dragón, como se le puede llamar también, y vimos que esa serpiente, ese dragón es Satanás. Vimos detalladamente a este personaje, vimos cómo fue que él había estado en el cielo con Dios, porque fue creado por Dios y de hecho era un ángel muy bello cuando Dios lo creó. Pero luego se rebeló contra Dios, queriendo tomar el lugar de Dios y deseando ser adorado como Dios. Y cuando eso sucedió, el Señor lo echó del cielo. Lo echó a la tierra, pudiéramos decir, aunque sabemos que siendo un ser espiritual, siendo un espíritu, siendo un ángel, ahorita Él vive o mora tanto en la tierra como en los cielos. Es el espíritu del poder del aire, se le llama en el Nuevo Testamento. Ahora, el hecho de que Satanás haya sido echado del cielo nos dice algo muy importante. Nos dice que Satanás no tuvo y nunca tendrá el poder para vencer a Dios. Aunque mucha gente ve a Satanás como ven el yin y el yang, por ejemplo, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Y la fuerza del bien y la fuerza del mal tienen el mismo poder, tienen las mismas habilidades, nomás que uno es bueno y otro es malo, ¿sí? Es como Batman y el Guasón. Sí, los dos tienen a su disposición todo tipo de armas, los dos tienen a su disposición todo tipo de trucos que pueden hacer, de manera que a veces gana uno, a veces gana el otro. No es así con Dios. El hecho de que Satanás haya sido echado del cielo nos deja saber claramente entonces que él nunca tuvo, no tiene ni tendrá el poder para vencer a Dios. De manera que Satanás, al no poder vencer a Dios y darse cuenta de que no tiene el poder para vencer a Dios, ¿cuál fue su segunda opción? Tentar y hacer caer a aquel que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, que es la más bella de sus creaciones, que es aquel para quien Dios creó todo lo que vemos, el hombre.
Porque si Satanás no puede vencer a Dios, entonces Satanás va a atacar a lo más preciado que Dios tiene, que es al hombre, a lo más preciado que Él hizo. Porque es como le puede hacer daño, ¿sí? Nosotros los que somos padres de familia, cualquier persona nos puede hacer lo que nos quiera hacer, pero no toquen a nuestros hijos, ¿no es cierto? Porque el día que toquen a nuestros hijos, entonces ahí sí, se la van a ver con nosotros. Van a tener que respondernos de alguna manera, ¿sí? Es la misma situación, ¿sí? El hombre fue la creación más grande de Dios, fue su obra maestra, por así decirlo. Y Satanás quiere hacerlo caer. Podemos verlo en Job, ¿no es cierto? Cuando Dios estaba contemplando a Job, cuando estaba viendo cómo él era fiel, cuando estaba viendo que él era justo. Sí, se nos cuenta en el libro de Job que un día los hijos de Dios fueron a platicar con Dios y entre ellos estaba Satanás. Y Dios le dice a Satanás: ¿no te has visto a mi siervo Job, cómo él es fiel? ¿No has visto cómo él es recto en su manera de vivir, cómo él es íntegro? Y Satanás le dice a Dios: pues sí, ¿cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no te va a servir? Si lo tienes lleno de bendiciones, lo tienes bien cuidado, le has dado todo lo que pudiera querer, ¿cómo no te va a servir? Pero quítale todo lo que tiene, quítale todo lo que le has dado y verás cómo te maldice a tu misma cara. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Está en tus manos. Y todos conocemos la historia. Le da a Satanás el poder para quitarle todos sus bienes, para matar a todos sus hijos. A la única que no mató fue a su esposa, que en realidad era la que debería de haber desaparecido, ¿verdad? Pero en fin, Dios tenía una razón para no hacerlo, porque a través de ella también iba a probar el corazón de Job, ¿verdad? Porque llegó el momento en el que su esposa le dijo: ¿sabes qué? Mira, ¿qué sigues adorando a Dios? ¿Qué sigues sirviendo a Dios? Mira todo lo que estás pasando, mira todas las dificultades, ¿por qué mejor no maldices a Dios y te mueres? ¿Verdad? ¿Quién de los hermanos que está aquí quisiera tener una esposa así, verdad? Especialmente cuando está pasando uno por las pruebas. Dios permitió que ella siguiera viviendo, porque iba a ser una prueba más para Job. Y una de las cosas que vamos a ver a través del libro de Génesis es que la fe, el amor, la lealtad del hombre a Dios siempre será probada, porque tiene que ser probada, porque Dios no quiere que nadie le siga única y exclusivamente por lo que Dios le puede dar. Quiere que las personas que le van a seguir y van a servir le sirvan porque lo aman, le sirvan por gratitud a lo que Él ha hecho por ellos. Entonces, no pudiendo vencer a Dios, opta por atacar al hombre. ¿Y cómo lo hace? Podemos ver en el capítulo 3 y en el versículo 1 que lo primero que hace es atacar a la mujer. Nos dice el versículo 3 de Génesis, nos dice el versículo 1 de Génesis 3: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Lo primero que Satanás hace aquí para tentar a Eva, para tratar de hacerla caer, es atacar la palabra de Dios. Y lo primero que le dice es: ¿con que Dios ha dicho? Cuando le dice, eso fue lo que dijo Dios, está tratando de sembrar en Eva duda de si ella había entendido claramente lo que Dios había dicho. Quería sembrar duda en la mente y el corazón de Eva acerca de lo que ella había escuchado, ya fuera de su esposo, que quizás fue el que le dio el mandamiento, o de Dios mismo. Quería poner duda en ella si lo que había escuchado era lo correcto. Sí, y es algo que Satanás sigue haciendo inclusive con nosotros. Quiere poner duda en nuestra mente y nuestro corazón acerca de si lo que nos leemos en la Biblia lo estamos entendiendo bien o no. ¿Sí? Así es que Dios dice que odia el divorcio. Sí, eso parece ser que es lo que dice. Bueno, pero en tu circunstancia no será así, ¿verdad? Porque tú tienes una situación muy especial. Así que Dios dice que no te vengues tú mismo de los males que te hagan, que le dejes la ira y la venganza a Él.
No, sí, eso es lo que parece, eso es lo que dice la Biblia. No, sin duda no es lo que está diciendo, porque eso no puede aplicarse a ti, especialmente en lo que estás pasando ahorita, especialmente por lo que te hicieron a ti. Sin duda, en tu situación sí puedes hacer uso de la venganza. Sin duda, en tu situación sí puedes airarte contra esa persona y hacerle lo que desees hacerle, ¿verdad? Así es que Dios ha dicho, jóvenes, que honren a su padre y a su madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Pero sin duda no está hablando de ti, porque tu papá es un borracho, tu mamá nunca está en casa. Sin duda eso no aplica a ti. Así que Dios ha dicho que trabajes para tu patrón como para el Señor. Bueno, sin duda eso no aplica a ti, porque tu patrón es, por favor, Dios no esperará que tú te sometas a ese hombre o a esa mujer, porque es de lo más injusto, es un patán, se aprovecha de sus empleados, y sin duda Dios no quiere decir eso. Eso es lo que está tratando de hacer aquí con Eva. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si Satanás sabe que si puede hacer dudar lo que la palabra de Dios dice, puede tergiversarla de tal manera que nos puede hacer pensar que lo que nosotros claramente vemos que la palabra de Dios dice no es lo que Dios quiso decir, y que lo que Satanás dice que Dios dijo, eso es lo que quiere decir. Y cuando Él logra poner esa duda en nuestra mente, entonces Él puede torcer las cosas como Él quiera. Sin duda ustedes han visto programas de televisión en donde salen abogados, ¿verdad? Y empiezan a hablar y a defender y a acusar y le dan vueltas, pero es que no es de ese punto, desde ahí no se podía ver. Y luego una señora que usa lentes dice que sí lo puede identificar, y la paran como a 100 pies de donde está el estrado de los acusados. ¿Y cuántos dedos estoy? 2. No, señora, estoy poniendo 3. ¿No puede ver mis 3 dedos y me va a decir que puede identificar a este camarada? Yo estoy segura que él fue. Yo lo miré cuando corrió. Pero simplemente porque dijo 2 en lugar de 3, tergiversan el testimonio. Y muchas veces gente culpable es puesta en libertad porque se tergiversa el testimonio, se tergiversa la palabra de la persona que está testificando. Dios en su palabra quiso decir lo que quiso decir. ¿Sí? Y está en nuestro beneficio y es para nuestra gloria el escudriñar la palabra y entender lo que Él nos quiso decir. Y como cristianos debe ser aún más fácil, porque como cristianos el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y Él nos recuerda todas las enseñanzas que Él nos ha dado y Él nos las explica. Ahora, Él ha constituido, como dice Efesios 4, algunos pastores, otros maestros, etcétera, etcétera, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Pero Él nos ha dado a cada uno el Espíritu Santo para que nosotros mismos podamos discernir. La razón por la que muchos cristianos no disciernen, la razón por la que muchos cristianos no entienden la palabra y la razón por la que muchos cristianos no tienen una clara idea de lo que Dios quiere decir es porque no la escudriñan como deberían de. Pero si lo hicieran, pudieran ver que sí se puede entender, pudieran ver que sí hay instrucciones claras, que se pueden seguir al pie de la letra y que de hecho debemos seguir al pie de la letra. Ahora, algo que debo decir aquí: la ignorancia de la ley no es causa para quebrantar la ley. Y si usted quebranta la ley del hombre, aun cuando no sabía que esa ley existía, ¿sabe qué? No se la van a perdonar. De igual manera Dios. Simplemente porque yo nunca me encontré ese pasaje en la Biblia. Nunca lo leí, Señor. Entonces, por lo tanto, tienes que declararme inocente. No, Dios no es un juez terrenal y Dios no es un juez injusto. Es justo, y porque es justo va a tener que llamar a cuentas todo lo que el hombre haga, inclusive todo lo que el hombre diga. Entonces Satanás quiere sembrar duda, porque así él puede tergiversar la palabra de Dios y así puede hacer que la gente peque contra Dios y dude de lo que Dios dice. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo? Él lo tentó de ciertas formas y siempre usó la palabra de Dios. Y ustedes ven ese pasaje en Mateo 4, siempre usó la palabra de Dios para tratar de tentarlo. Pero una de las veces en las que lo tentó, hizo esto. En Mateo capítulo 4, comenzando con el versículo 5, se nos dice que entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate
abajo. Luego note lo que dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En el versículo 7 Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Satanás viene y le dice, hey Jesús, la Biblia dice que si tú te avientas de este lugar, Dios, tu Padre, va a enviar a sus ángeles para que te cachen en sus manos, en sus brazos, y tu pie no tropiece sobre piedra. El Señor Jesucristo le dice, pero también escrito está. Y ahí es en donde nosotros tenemos que aprender a usar bien, a dividir bien la palabra de Dios. Porque a veces buscamos la manera de justificar ciertos comportamientos diciendo, pero la palabra de Dios dice aquí, mira, que excepto por infidelidad sexual, hablando del divorcio, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo fui infiel, o mi esposo fue infiel, o mi esposa fue infiel, entonces tengo una justificación bíblica para divorciarme. Es cierto, es cierto. Pero en el mismo pasaje que Dios habla, que el Señor Jesucristo habla acerca de eso, inmediatamente después habla del perdón y la reconciliación. Y si en realidad conocemos el corazón de Dios, veremos que, aun cuando haya habido infidelidad, si Dios le dieran a escoger, Él preferiría que hubiera reconciliación, que hubiera perdón. Entonces tenemos que ver la palabra de Dios entera para poder saber lo que en realidad dice, pero a veces nos tratamos de justificar y es precisamente porque hacemos lo que Satanás hizo aquí, que no está escrito, sí. Y luego el Señor viene y dice, pero también escrito está. Ahora, Satanás lo que estaba haciendo aquí con el Señor Jesucristo, estaba citando el Salmo 91. Y de hecho eso es lo que el Salmo 91 dice. Pero no dice que lo va a hacer como si fuera un cheque en blanco. En otras palabras, haz lo que te dé la gana, súbete al edificio más alto, brinca y yo voy a mandar a mis ángeles para que te tomen en sus brazos y tu pie no tropiece con piedra. Súbete a tu carro y maneja tan recio como quieras, tan recio como quieras en el frío, donde sea. Y si algo va a haber algún peligro enfrente de ti, yo voy a mandar a mis ángeles para que no vayas a chocar tu carro y no te vayas a matar. ¿Sí? O tómate todas las drogas que quieras y todo el alcohol que quieras y no te preocupes porque yo voy a mandar a mis ángeles para que no te vayas a pasar y te vayas a morir de una intoxicación alcohólica o de una sobredosis de drogas. No te preocupes. No, esto no es un cheque en blanco. Y si leemos el Salmo 91, podemos ver que no es un cheque en blanco. En el Salmo 91, comenzando con el versículo 9, dice lo siguiente. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Noten, empieza aquí con la palabra ¿por qué? La razón por la cual algo se va a hacer. Versículo 10, no te sobrevendrá mal, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Versículo 14 ahora, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré y yo en la angustia lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Por qué? Porque ha puesto en él su amor. ¿Por qué? Porque ha puesto en Jehová su esperanza. ¿Por qué? Porque ha puesto en el Altísimo su habitación. Entonces no nada más aviéntate al hoyo y yo te voy a salvar. ¿Sí? Porque has hecho todo esto. Entonces yo voy a enviar mis ángeles y no voy a dejar que tu pie tropiece sobre piedra. Porque tú me has mostrado amor y fidelidad y dedicación y devoción a mí, porque tú has confiado en mí, porque tú has puesto toda tu esperanza en mí, entonces yo voy a enviar a mis ángeles. Ahora, si alguien pudo haberse aventado a lo loco del pináculo del templo o hacer cualquier otra de
locuras de las que estoy hablando, y Dios lo hubiera ido a salvar, ¿no hubiera sido Jesús? Yo creo que sí. Sin embargo, cuando Satanás lo tienta, dice, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ponía en alto no parte de la palabra de Dios, ni no los versículos que le convenían a él y los versículos que le hacían sentirse bien a él, sino toda la palabra de Dios. O sea, hay muchos cristianos, inclusive, que no conocen bien la palabra de Dios, y Satanás ha usado ciertas cosas que parecen ser de la palabra de Dios para engañar al mundo, y a veces el mismo cristiano se lo traga. Por ejemplo, ¿alguna vez ha oído a usted a alguien decir, pero qué la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré? Nunca ha oído que alguien diga eso. Y creen con todo su corazón que está en la Biblia. La Biblia jamás dice, ayúdate que yo te ayudaré. Quizás en el libro de Ezequías lo diga, pero ese es uno de los libros que yo no he leído. No hay libro de Ezequías en la Biblia. Okay, pero no es lo que dice. ¿O qué tal? Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, ¿verdad? O sea, Señor, no me des, nomás ponme donde hay y yo me encargo de agarrar cuanto necesite. Eso no es lo que dice Dios. ¿Sí? ¿Qué tal este? No hagas a los demás lo que no quieras que ellos hagan contigo. ¿Cuántos creen que eso está en la Biblia? No hagas con los demás lo que no quieras que ellos hagan contigo. Son inteligentes, nadie quiere levantar la mano, ¿verdad? Pero estoy seguro que hay uno o dos que están seguros que eso dice. En cuanto a lo primero, ¿sabe qué nos dice Dios? En cuanto a ayudarse a sí mismo, en cuanto a ayúdate que yo te ayudaré, en cuanto a esas cosas, ¿sabe qué nos dice el Señor? En Mateo 6:33, el Señor Jesús nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces lo que Él nos dice es, no ayúdate que yo te ayudaré. No, Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo. Dios ayuda y suple todas las necesidades de aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesita le es añadido. ¿Sí? En cuanto a la segunda, no hagas a los hombres lo que tú no quieras que hagan contigo. Noten cómo lo dice el Señor en Mateo capítulo 7 y el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. La Biblia del lenguaje sencillo lo dice así, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Cuando hablamos de no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, ¿verdad? Entonces, yo le voy a dar una cachetada a mi enemigo porque no me molestaría a mí que me dieran una cachetada si me la merezco. Pero no está diciendo eso, está diciendo trátalo cuando Él te falla, cuando Él te lastima, cuando Él te hace daño. Trátalo como tú quieres que Él te trate a ti cuando tú le falles, cuando tú le lastimes, cuando tú le hagas daño. Y cuando nosotros cometemos un error o pecamos contra alguien, queremos gracia a montones, ¿no es cierto? Queremos perdón y misericordia a montones. Entonces, así como nosotros queremos perdón y misericordia a montones cuando nosotros la regamos, tenemos también que ofrecer esa misericordia y gracia a montones. Entonces noten cómo algo que Dios pone en sentido positivo se puede tomar y ponerle un sentido negativo, logrando así que se tenga el punto de vista erróneo. Y esto es lo que Satanás, la serpiente, estaba haciendo aquí con Eva. Noten lo que dice Dios, de hecho, acerca de lo que están hablando aquí Satanás y Eva en Génesis 2, 16 y 17. El Señor lo dijo de esta manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Se fijan lo que dijo el Señor? De todo árbol del huerto puedes comer. En Génesis 3, 1, en la primera parte, que es lo que Satanás le dice a la mujer, Satanás lo dice de esta manera: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se fija la diferencia tan sutil que Satanás usó?
Dios dijo de todo árbol. Satanás dice, con que Dios les dijo que no coman de todo árbol. Se oye tan negativo, ¿no es cierto? Dios dijo, todo esto es suyo, pueden tomar de todo lo que quieran. No importa de cuál tomen, nomás de este no. Este es el único que no pueden tocar, todo lo demás lo pueden comer sin ningún problema. Pero Satanás dice, así es que Dios dijo que no coman de todo árbol. Poniendo así en tela de duda lo que Dios había dicho. Si de todo árbol puedes comer, que no comas de todo árbol. Satanás siempre va a intentar que veamos lo positivo que Dios nos dice del lado negativo. Dios nos dice que Él ha preparado una mansión celestial para nosotros. Dios nos ha dicho que Él está preparando para nosotros un lugar hermoso, un lugar en el cual no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber lágrimas, no va a haber ninguna de esas cosas que podemos experimentar aquí en la tierra. Pero Satanás, ¿qué dice? Uy, hasta que llegues al cielo, ¿y aquí qué? ¿Y aquí qué? ¿Te vas a pasar todo aburrido todo el tiempo? ¿Cuánto falta para que llegues al cielo? ¿Y qué tal si no hay cielo? ¿Qué vas a hacer entonces? Te la pasaste como monja, como monje aquí en la tierra y luego te mueres y resulta que no hay nada. ¿Qué vas a hacer entonces? Ok, entonces, ¿a quién vamos a creerle? ¿Cuál va a ser la posición que vamos a tomar? ¿La de la fe, la de esperar en Dios y creer en su fidelidad? ¿O la de Satanás? Lo que quieras ahorita, tómalo ahorita porque después de esto no hay nada. ¿Sabe que hay muchos ateos que me han preguntado a mí eso? ¿Y qué tal si cuando te mueres y se acabó y no hay nada? ¿Y saben qué? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Saben qué? Desde que yo vine a Cristo, desde que he caminado con Él, desde que por el poder de su Espíritu Santo yo he sido fiel a Él, he sido el hombre más feliz del mundo. He podido hacer a mi esposa una mujer feliz, no la más feliz del mundo porque todavía me falta mucho para poder lograr eso, pero la he hecho feliz. He tenido muchas satisfacciones de parte de mis hijos y también me han dado sus problemas, no es todo, ¿verdad?, una miel, pero he sido el hombre más feliz del mundo. Y si muero y no hay nada, ¿saben qué? No tengo de qué arrepentirme, porque los años que viví con el Señor fueron los años más gozosos de mi vida. No tenía que andarme escondiendo, no tenía que andarme preocupando por si me iban a meter a la cárcel o no, no tenía que andarme preocupando por si hay infierno o no, porque soy salvo. ¿Sí? Y luego yo les pregunto a ellos, ¿y si tú estás equivocado? ¿Y si hay cielo? ¿Y si hay infierno? ¿Tú qué vas a hacer? Dice que se abren los ojos así como... Porque yo si me morí no hay nada, ya me morí, ya no hay nada que pueda pasarme, ¿no es cierto? Pero si ellos se mueren, y si hay cielo, y si hay infierno, se van a encontrar en problemas, ¿no creen? Entonces tenemos que escoger lo que Dios dice. Y Satanás siempre está tratando de darle un lado negativo. El versículo 2 de Génesis 3 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora, Dios no dijo que no lo tocaran. Sí, hay mucha gente que hace mucho alarde acerca de esto. Pero yo creo que se entendería que para poder comerlo se necesitaría tocar, ¿no es cierto? Al menos que se acercaran así como en el tiempo de Halloween a tratar de morder la manzana colgando, ¿verdad? Y buscando la puerta. No creo que haya sido así. Se entiende que para poder comerse el fruto se iba a tener que tocar, se iba a tener que arrancar, ¿verdad? Y yo creo que en realidad es muy sabio no tocar aquello que pudiera llevarnos a desobedecer los mandamientos de Dios. Sí, entonces que la mujer haya dicho, ni lo tocaréis, cuando el Señor no había dicho eso, no creo yo que sea algo en lo que debamos detenernos mucho tiempo y decir, no, es que ella no conocía bien la palabra, o no, es que no le había contado bien su esposo, o no, es que no había estudiado la palabra o algo. Pudiera ser, pero se sobreentiende que para comerse el fruto se tendría que
que tocar. Entonces yo creo que es muy sabio no tocar aquello que pudiera llevarnos a desobedecer los mandamientos de Dios. Proverbios capítulo 6 versículo 27 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen? Y la respuesta obviamente es no. Si tomamos fuego en nuestras manos nos vamos a quemar. Hay muchas cosas que Satanás nos incita a tocar. Muchas cosas que Satanás pone delante de nosotros porque sabe que cuando las toquemos nos van a gustar, y si nos gustan vamos a querer volverlas a tocar, y si las volvemos a tocar va a haber ese deseo en nosotros de siempre tenerlo en nuestras manos, y va poco a poco a hacer que nuestras fuerzas mengüen y hacernos caer más y más profundamente en esa espiral. Entonces, ni la tocaréis para que no muráis. Hay un comentarista, se llama Adam Clark, y él dice que algunos escritores judíos dicen que cuando Eva dijo ni lo tocaréis, la serpiente la empujó contra el árbol y le dijo: mira, ya lo tocaste, ¿no te moriste? Es posible, ¿verdad? Es posible. Busqué fotos, busqué pinturas que representaran a la serpiente tentando a Eva, y miré cientos de fotos y pinturas. Todas y cada una de ellas presentaban a la serpiente tentando a Eva. ¿Sabe desde dónde? Desde el mismo árbol. Desde el mismo árbol. En otras palabras, la serpiente estaba en el árbol y Eva estaba enfrente del árbol, y la serpiente está platicando con ella. ¿Saben qué es lo que yo creo que pasó? Yo creo que la serpiente, sentada o puesta en el árbol, como haya sido que estaba en el árbol, le dijo a Eva: hey, mira, yo lo estoy tocando y ¿estoy muerto? ¿Me ves que haya caído muerto? Es lo mismo que hace Satanás, ¿no es cierto? Todavía lo sigue haciendo. Satanás no tiene nuevos trucos en la bolsa. Sí, a veces le damos demasiado crédito a Satanás por lo que hace. Es la misma forma en la que él opera. Sí, usa el amigo tomador, borracho, para que se acerque a nuestra mesa con un trago en cada mano y nos diga: ándale, uno no es ninguno. Mira, yo ya llevo 3 y no me ha pasado nada. Yo puedo empinar el codo y ando como si normal. Tú también, mira, tómate uno. O el amigo marihuano o adicto a la cocaína, ¿no? Con el cigarro de marihuana en la mano o las líneas sobre la mesa diciendo: ¡hey, no le saques! Verás qué suave te vas a sentir. No te vas a hacer adicto. Nada más una vez. Muy dispuestos a cerrar la brecha entre nosotros y el pecado. Muy dispuestos a llevarnos a que toquemos el árbol. Así con tocarlo no pasa nada. Entonces, si te dijo que no lo tocaras porque te ibas a morir, y lo tocas y no te pasa nada, entonces yo creo que el comerlo tampoco te va a causar ningún problema. Versículo 4, la serpiente le dice a la mujer: no moriréis. No te pasa nada. Eso es lo que Satanás siempre nos dice: no te va a pasar nada, no vas a tener ningún problema. Mira, tu amigo aquel tiene 5 años engañando a su mujer y yo le he ayudado para que no lo descubran. Si a él no lo han descubierto, tú tampoco te van a descubrir. No tengas miedo. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Y lo que está haciendo es poniendo el gancho para empezar a jalar al pez, para que cuando llegue a sus manos, cortarle la cabeza y matarlo. Y luego Satanás trata de hacer que la mujer dude de los motivos que Dios tiene para prohibirles que toquen el árbol en el versículo 5, y les dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mentiras. Mentiras. Ahora, hay algo interesante aquí. Satanás no es omnisciente, así es que no lo sabe todo. Y quizás Satanás pudo escuchar cuando Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol. Pero la verdad es que Satanás no sabía si al comer el fruto
el hombre iba a morir físicamente o no. No había manera de que Satanás lo supiera. Pero había una cosa que Satanás sí sabía y que no había duda de que iba a suceder. Y esto que ellos nunca, así como él no pudo, nunca iban a llegar a ser igual que Dios. Porque él ya lo había intentado y no lo había podido llevar a cabo. Él ya lo había intentado y no lo había podido llevar a cabo. Y si él, siendo un ángel, no lo pudo llevar a cabo, él sabía que ellos jamás lo iban a poder lograr. Pero Satanás es un mentiroso. Eso es lo que hace. Eso es a lo que se dedica, a decirle mentiras a los hombres, a decirle mentiras a la raza humana para que crean las mentiras y lo sigan a él y le den a él la devoción, la adoración, la obediencia que única y exclusivamente se le debe de dar a Dios. Y créame que todos aquellos que no han venido a Cristo, todos aquellos que están en el mundo todavía, todos ellos están siendo dirigidos por el espíritu del poder del aire, y aun cuando creen que están haciendo su propia voluntad, en realidad lo que están haciendo es la voluntad de Satanás en sus vidas. Porque no tienen un sentido espiritual, porque no tienen el Espíritu de Dios en su corazón diciéndoles: esto está mal, esto está bien, esto es lo que Dios quiere. Hablando de Satanás, en el capítulo 8 de Juan y el versículo 44, se lo voy a leer, si quiere buscarlo después lo puede hacer. Jesús nos dice: Él ha sido desde el principio, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, el saber y el bien y el mal nos hace como Dios. Todos nosotros sabemos el bien y el mal, ¿no es cierto? Nos ha acercado más al estado de Dios. Nos ha puesto en un nivel más cerca de Dios como para que seamos Dios de alguna manera. No, para nada. Al contrario, sabemos el bien y el mal, y cuando hacemos el mal, sentimos la culpabilidad y sentimos la convicción y sentimos que no podemos ni siquiera estar en paz porque sabemos que hemos hecho algo mal en contra de Dios. En el tiempo de Adán y Eva, no había ningún mal que ellos hubieran podido haber visto. Adán y Eva fueron puestos en un lugar en donde Dios había dicho que todo era bueno. Y no se dieron cuenta que al tener el conocimiento del bien y del mal, no iban a ser como Dios, pero sí iban a ser responsables delante de Dios. Iban a tener que ser responsables delante de Dios. ¿Sí? Porque el único mandamiento que tenían era no desobedecer a Dios, era no comer de ese árbol. Pero una vez que desobedecieron, abrieron la puerta a la maldad y el hombre comenzó a hacer lo que le venía naturalmente, porque no fue que conociera la diferencia entre el bien y el mal, sino que al tener ese conocimiento, él mismo empezó a decidir lo que era bueno y lo que era malo. Así como nosotros ahora tenemos el poder para decidir lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. ¿No es cierto? Nunca han oído: bueno, eso es bueno para ti, pero no es bueno para mí. Esto es verdad para ti, pero no es verdad para mí. Por lo que Adán y Eva hicieron, nosotros ahora podemos decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo primero que hacen nuestros hijos cuando llegan a tener cierto nivel de conocimiento y llegan a tener cierta edad. Ya no quieren que nosotros les digamos lo que está bien y lo que está mal. Quieren ellos mismos determinarlo. Bueno, en tus tiempos eso estaba mal, pero en mis tiempos nadie dice nada. Tú lo ves mal, pero todos mis amigos lo hacen. Eso fue lo que logró la desobediencia de Adán y Eva. Y empezó a caer el hombre en una espiral hacia abajo, del cual, si no hubiera sido por Dios que envió a su Hijo Jesucristo, nunca hubieran podido salir. Si no hubiera enviado Señor a su Hijo, nunca hubieran podido salir. Entonces Eva escuchó a la serpiente, se puso a platicar con ella, y al hacer esto le dio oportunidad de que finalmente le dijera algo
que quizás en su mente, en ese momento le pareció lógico, le pareció bueno. Y Eva empezó a pensar, ¿es cierto lo que dice esta serpiente? ¿Es cierto? Digo, ¿qué otra razón pudiera haber para que Dios no quiera que comamos el fruto de este árbol? Nos quiere mantener oprimidos, nos quiere mantener como sus esclavos, nos quiere mantener siempre bajo su tutela, su dirección, no sé, es un egoísta, es malo, es un aguafiestas. Y el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Noten por favor, ¿sí? Ahí está Eva conversando con la serpiente. El árbol está delante de ella y la serpiente como edecán, ¿verdad? Como vemos los edecanes a veces hablándole de los beneficios de que este árbol le traerá. Y mira, si comes de este árbol, vas a tener sabiduría. Mira nomás qué hermoso fruto. Vas a poder saciar tu hambre, ¿sí? Vas a poder ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal y te va a empezar a ir bien. ¿Y qué fue lo que pasó? Vio que era bueno. Vio que era bueno. ¿Cómo tenemos que cuidar lo que nuestros ojos ven? Es tan importante lo que nuestros ojos ven. Porque todo comienza por los ojos. Los ojos ven algo que les gusta y lo queremos. Y la carne, se despierta un deseo en ella que dice, lo tienes que tener. ¿Cómo vas a vivir sin eso? Mira lo hermoso que está. Mira lo bueno que se ve. Y luego el corazón empieza a decir, oye, si lo obtienes, vas a tener todo lo que has deseado siempre. Vas a llegar a tener ese estatus que siempre has buscado. Los ojos, la carne, los deseos de la carne, el querer ser y tener más de lo que somos. Santiago nos dice esto en Santiago capítulo 1, los versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No digan que Dios los tentó. Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado a hacer el mal. Cuando alguien es tentado cuando su propia concupiscencia, que quiere decir sus propias pasiones, sus propios deseos por aquello que es ilícito, cuando son atraídos y seducidos por ello. Y entonces es cuando se concibe el pecado, y el pecado da a luz, y cuando es consumado trae la muerte. ¿Y cómo comienza? Con la vista. Lo veo, lo quiero, lo tomo. Es así como comienza. Y luego dice, es bueno para comer. No solamente vio el árbol, sino que era bueno para comer. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de satisfacer el apetito de la carne. Nos habla del deseo de la carne, de que quiere ser satisfecho, no importa cómo, aun cuando sea desobedeciendo a Dios. Póngase en el lugar de Eva. Tengo hambre. Y tengo todos estos árboles de los cuales puedo comer.
Pero este lo tengo aquí enfrente. No tengo que ir muy lejos. Únicamente tengo que estirar la mano y ahí está. ¿Cuántas personas han caído en el pecado? ¿Sí? Porque ven algo que desean y tienen algo igual o mejor que lo que están viendo en su casa. Pero está en su casa. No está ahí a un lado de ellos. No está ahí para tomarlo como quiere en ese momento. Y dice, ok, tengo algo igual o mejor en mi casa, pero esto está aquí enfrente de mí. Y estiran la mano y lo toman. Y cuando menos piensan, empiezan a caer. Y cuando se dan cuenta, ya están tan profundamente involucrados que no se pueden salir. Deseo de la carne. Pablo dice en Romanos 7, versículos 18 y 19, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En Romanos 8, 7 y 8, Pablo escribe, por cuanto los designios de la carne son, noten, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, por favor subraye esto, no pueden agradar a Dios. No pueden. No hay forma. Porque si se vive según la carne, se está uno constituyendo en enemigo de Dios. Y finalmente en el Romanos capítulo 8, el versículo 13 se nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así como les dijeron a Adán y Eva, el día que coman de ese fruto van a morir. Si vivimos conforme a la carne, van a morir. Y luego lo tercero que ve Eva, ve que es codiciable para alcanzar la sabiduría, el orgullo, la soberbia. Esto me va a hacer más inteligente de lo que soy. Esto me va a poner en una posición más alta. Esto me va a hacer llegar un poco más cerca de lo que Dios es, y lo quiero y lo voy a obtener. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada acerca de Satanás? Antes del quebrantamiento, dice Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ahí está lo que comenzó la caída del hombre. Ahí está lo que llevó al hombre a desobedecer a Dios, ¿sí? A creerle a Satanás y creer que el beneficio de desobedecer a Dios era mejor que la consecuencia. Y porque creyó a Satanás, el hombre y la mujer comieron, y como vamos a ver más adelante, fueron echados del paraíso. Ahora, miles de años después, el apóstol Juan escribe a la iglesia lo siguiente, en Primera de Juan, el capítulo 2, los versículos 15 al 17. Escuchen, estos miles de años después, esto es lo que escribe Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, y circule o subraye la palabra todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, era bueno para comer. Los deseos de los ojos, era agradable a la vista. La vanagloria de la vida, miró que era codiciable para alcanzar sabiduría. Nada de esas cosas proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miles de años después, el problema del hombre, la manera de Satanás para hacer caer al hombre era lo mismo. El deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Y sabe qué? Sigue siendo todavía en nuestros días el problema. A la carne hay que darle lo que quiera. A la carne hay que saciarla.
cueste lo que cueste. Se lastime a quien se lastime, sufra quien sufra. A la carne hay que darle lo que quiere, porque la carne lo necesita. El deseo de los ojos. El libro de Proverbios nos dice que los ojos nunca son saciados. No se pueden saciar. Por eso la televisión, el cine, el internet, todo lo que llega a nuestros ojos es tan importante que cuidemos. Porque cuando vemos algo que nos gusta, ¿qué hacemos? Queremos más, y más, y más, y más. Hay personas, no estoy diciendo que haya alguien aquí, pero que están adictas a ciertos programas de televisión. Y saben que lo que se presenta en esos programas no están de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Pero no pueden apagar la televisión. No pueden perderse el próximo episodio. No pueden dejar de ver ese capítulo porque es el mejor capítulo. ¿Que no sabes cómo en lo que se quedó la novela anoche? No me lo puedo perder. Lo voy a grabar en 4 televisiones por si una no funciona. Sí, es chistoso, pero es cierto. Lo que dejamos entrar por nuestros ojos y la vanagloria de la vida siempre, queriendo ser más, queriendo tener más. Versículo 6, en la segunda parte del capítulo 3, versículo 6 de Génesis dice: y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva, engañada por Satanás acerca de los beneficios de comer el fruto comparado con las consecuencias por hacerlo, tomó y comió y le dio a su marido. Eva fue engañada por Satanás, Eva fue engañada por la serpiente, pero noten cómo Adán en ningún momento muestra asombro o coraje, en ningún momento le dice: pero ¿qué has hecho, mujer? ¿Cómo pudiste desobedecer a Dios de esa manera? Vente, vamos a decirle lo que pasó para ver si nos pudiera perdonar, para ver si de alguna manera puede hacer algo para que lo que hiciste no tenga repercusiones. Ya que no morimos, vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca de esto. Nada de eso. Nada de eso. El resultado en el versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué avance tan gigantesco, ¿no? De andar desnudos y no avergonzarse, de estar en el huerto del Edén para comer de lo que quisieran, de tener comunión el uno con el otro y con Dios, estoy desnudo y yo estoy desnuda. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos sorprendemos desnudos el uno? Cada quien corre por su lado a taparse, ¿no es cierto? La comunión que habían tenido tan cercana, tan íntima, en donde no había vergüenza, en donde no tenían nada de qué avergonzarse, no tenían nada de qué preocuparse, de repente porque comieron el fruto, los separa. Y ya no hay esa unión, ya no hay esa comunión. Y como vamos a ver más adelante, también la comunión que ellos tenían juntos con el Padre se rompió y desapareció. Esto es lo que hace el pecado, mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas. Esto es lo que hace el pecado. Trae divisiones que no se pueden reparar a veces. Trae un rompimiento en nuestras relaciones personales con nuestros cónyuges, entre padres e hijos. Porque cuando pecamos el uno contra el otro, cuando desobedecemos el orden que Dios ha dado en su palabra, no puede sino haber vergüenza y coraje y resentimiento. A lo contrario de Adán y Eva, que inmediatamente se cosieron delantales de hojas de higo, y no sé si usted ha visto las hojas de higo. Yo una vez me subí a una mata de higo a cortar higos y cuando me bajé no aguantaba la comezón y tenía tantas... Y así es el hombre, ¿no es cierto? Hace tanta estupidez por cubrir su pecado. Busca de todas maneras de cubrir su pecado y no puede.
Pero lo siguen tentando, y cada vez que trata de cubrir un pecado tiene que hacerlo con otro pecado, y para cubrir esos dos pecados tiene que cometer otro. ¿Se acuerdan de David y Betsabé? Él debió haber ido con los demás reyes a pelear en el tiempo que iban a pelear, pero se quedó en su casa y andaba paseándose por la azotea y miró a Betsabé bañándose, que era la esposa de Urías, uno de sus hombres más apegados a él, y le gusta y la manda a llamar y tiene relaciones con ella. Y luego ella le dice: estoy embarazada, y él dice: ¡ah! Traigan a Urías del campo de batalla, y lo llama y le dice: vete con tu esposa, descansa. Y Urías, siendo un hombre honorable, se queda en el porche del palacio de David. Y al siguiente día le dicen a David: Urías no se fue a su casa. Pero ¿por qué no te fuiste a tu casa? Te estoy dando la chance de que te des un descansito, de que vayas con tu mujer, que la disfrutes, que descanses. Y Urías dice: no, todo, mi señor Abner y todos sus hombres están allá peleando, y yo no voy a hacer eso con ellos. Debería de estar allá, pero tú me mandaste llamar. Y le prepara una cena y le da vino de beber y lo emborracha y le dice: ahora sí, vete a tu casa, ándale, tu mujer te está esperando que Urías tuviera relaciones con ella, para que él pensara que el hijo que Betsabé estaba esperando era de él y no de David. Pero Urías era muy honorable, no pudo hacer eso. Y David, no pudiendo cubrir su pecado de esa manera, escribe una carta y se la da a él mismo. Y le dice: llévala al general. Y en la carta le puso: pon a Urías en donde esté lo más fuerte de la batalla. Y cuando esté ahí, toca la retirada, sabiendo que el teléfono iba a sonar y que Urías iba a morir. Cometió adulterio, y para cubrirlo quiso engañar al esposo de la mujer con la que cometió adulterio. Y cuando no pudo engañarlo, lo mandó matar. Y así somos nosotros cuando tratamos de cubrir nuestro pecado para que nadie se dé cuenta, para que Dios no lo sepa, como si pudiéramos de alguna manera esconderlo de Él. Y en lugar de correr a Él y pedir perdón, en lugar de correr a Él y buscar su gracia, buscamos hojas de higo y nos cosemos un delantal. Y ahí andamos. ¿No se me ve nada? No me pueden decir que pequé. Y a veces, esta hoja, qué bárbaro. La misma hoja queriendo llevarlo a la confesión, la misma hoja queriendo llevarlo a que se postre delante de Dios y pida perdón. Pero se rompe esa hoja y agarramos otra. La voy a hacer de doble hoja. Qué ridiculeces hacemos a veces para tapar nuestro pecado. Debemos buscar siempre el perdón y la reconciliación, los unos con los otros y todos con Dios. Es la única forma. El pecado no se va a poder cubrir. Pablo les escribe a los corintios, si ustedes se acuerdan, aquel hombre que había tomado como su mujer a la que había sido mujer de su padre. Pablo les dice que lo echen de la iglesia, y lo echan de la iglesia por un tiempo, y después de que lo echan de la iglesia, Pablo les dice: perdónenlo, déjenlo volver. Y en 2 de Corintios capítulo 2, comenzando con el versículo 10, Pablo les dice a los corintios: y al que vosotros perdonáis, hablando de ese hombre, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás le encanta un corazón lleno de amargura, un corazón lleno de coraje, un corazón lleno de ira, un corazón que no quiere perdonar, un corazón que no busca perdón, porque Satanás puede tomar ese corazón y hacer todo lo que él quiera, pero nosotros no estamos ignorantes de sus maquinaciones.
Y cuando Él trata de jalarnos y apartarnos de Dios, nosotros debemos decir, no. Yo sé que pequé, pero Dios me puede perdonar. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 9. Perdón, 5 al 9. Dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No necesitamos hojas de higo, no necesitamos hacer cosas por nosotros mismos para cubrir nuestro pecado. Podemos ir a Cristo y su sangre nos limpia de todo pecado. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay por qué tratar de cubrir nuestros pecados con hojas de higo. Lo único que tenemos que hacer es confesarnos delante de Él, pedirle perdón, arrepentirnos y Él nos perdona. Hemos caído muchas veces en la desobediencia que Adán y Eva cayeron. Me pregunto a veces, ¿qué hubiera pasado si se hubieran arrepentido? ¿Qué hubiera pasado si hubieran pedido perdón a Dios? Imposible saberlo, pero nosotros sí podemos saber lo que va a pasar si nosotros nos confesamos con Él y le pedimos perdón. ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a ser perdonados y vamos a ser restaurados y vamos a ser recibidos por Él, porque Dios es amor y no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra que aun cuando Adán y Eva pecaron contra ti, oh Dios, a través de las Escrituras tú nos has hecho saber que tú abriste de nuevo el camino a ese paraíso por medio de tu Hijo Jesucristo. Padre del cielo, te pedimos en esta noche, al prepararnos ahorita para tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, te pedimos que hables a nuestro corazón. Y si hubiera pecados que confesar, si necesitáramos, oh Dios, acercarnos a tu trono de gracia y confesarnos delante de ti para pedir perdón, te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pueda tener el valor para hacerlo, sabiendo que tú estás aquí no para condenarnos, sino por la sangre de Cristo para limpiarnos de nuestro pecado, limpiarnos de toda nuestra maldad y reconciliarnos contigo mismo. Te damos gracias por esa sangre, Señor. Te damos gracias por tu Hijo amado que vino a salvarnos. Y es en su nombre que hacemos esta oración. Y todos dijeron, amén.